Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Hace años nuestro hijo David dio algunos consejos importantes en un sermón sobre el capítulo 29 de Jeremías, los cuales me gustaría que no quedasen en el olvido. Empezó con la siguiente pregunta: ¿cómo tratas tú con las pérdidas de la vida? Será bueno repasar brevemente la causa por la cual fue escrito este libro de Jeremías, que fue la de ver el propósito de Dios para su pueblo, por el cual mandó a Jeremías que lo escribiera, y también la de ver la actitud del profeta mientras escribe. Sabemos que el juicio vino sobre los judíos por sus pecados, después de que Dios les mandara muchos avisos. Tendrán que pasar por una durísima disciplina. Pero hallaremos una esperanza maravillosa aquí y grandes instrucciones para cualquier situación similar en nuestras vidas. Jeremías escribió a los ancianos, sacerdotes, profetas y a la gente común, a todos los que Nabucodonosor llevaba a Babilonia, junto con el rey Jeconías y su madre, todos desde los labores de la clase media, artífices y ingenieros, los eunucos del palacio y hasta los importantes príncipes. Todos ellos lo habían perdido todo y tenían que sobrevivir en una tierra extraña a aquellas personas, escribió Jeremías, los que estaban ya en Babilonia. Permitamos que nuestro hijo David nos ayude a entender el dilema de estos israelitas y quizás nos sorprendamos al ver que no es muy diferente a lo que enfrentaremos en el futuro e incluso
a lo que alguno pueda estar experimentando ahora. ¿Qué pasa cuando la vida se desvía por un camino que no planeabas tomar y te deja en una condición que no puedes arreglar? Dijo David, entramos en este planeta sin nada en las manos, pero con el paso del tiempo acumulamos posesiones, relaciones y conocimiento. No debemos aferrarnos a estas cosas fuertemente, sino palparlas sin apretar, como si fueran préstamos de Dios. Porque cuando dejemos esta tierra, nuestras manos estarán vacías otra vez. La mortaja de muerte no lleva bolsillos. A veces perdemos las posesiones terrenales antes de la muerte, dice David. Y si nos hemos aferrado a ellas implacablemente, nos quejaremos cuando las perdamos, porque sentiremos que nos han robado aquello que creímos nuestro por derecho. Después de que Job lo hubiera perdido todo, adoró diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. ¿Cómo trato yo con las pérdidas de la vida? Jeremías. El profeta llorón vivía en un tiempo de crisis en la historia de Israel. No había alguno que haga justicia, que busque verdad, dice en Jeremías 5:1. Israel llegó a ser peor que las naciones que vivieron antes en Canaán. Mantenía falsas esperanzas por adorar en el templo de Dios, dice en capítulo 7, versículo 10. Pero el juicio estaba por delante. También hubo un profeta llorón en el Nuevo Testamento, sigue diciendo David, que lloró sobre Jerusalén. La situación para los israelitas en el tiempo de Jesús fue muy dura debido al yugo romano impuesto sobre sus cuellos. Esperaban al Mesías, pero al venir no correspondía con la imagen que ellos tenían de él. El templo, la casa de oración, ya no representaba los intereses de Dios. Y Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenido a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Un estudio que será de provecho para tu vida. Y posiblemente estoy hablando directamente a alguna persona ahora que está pasando por pérdidas. Yo hallo el siguiente pasaje muy interesante del capítulo 29 de Jeremías. Voy a seguir contando algo más de este mensaje que nuestro hijo David dio sobre esta misma parte. Y lo tituló con la pregunta, ¿cómo tratas tú las pérdidas de la vida? Sus pensamientos son de ánimo y edificación. Y te voy a decir una cosa. El hijo David sufrió otra pérdida en estos días, justo antes de la Navidad, el día 23 de diciembre, cuando su casa se quemó. Todas sus posesiones se perdieron, menos su cámara y su portátil que llevaba consigo al ir a un café para trabajarlos. El trabajo de fotógrafo, además de su empleo de constructor, es lo que estaba trabajando en ese día. Está aprendiendo mucho David sobre el tema de esta porción de Jeremías. Sigue siendo enseñado del Espíritu Santo. Y así,
los hijos de Dios son instruidos por Santiago de tenerlo por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Lo dice en Santiago 1:2. Y yo le doy los textos, las referencias, para que tú los buscas, para que lo estudies el tema más, porque vas a enfrentar cosas como estas en tu vida también. Dios está obrando en lo interior del hombre, lo que es mucho más valioso que lo que hay en el exterior. Pablo dijo que nos gloriamos en las tribulaciones por la misma razón. Romanos capítulo 5, versículo 3. Favor de apuntarlo. Y Pedro también escribe que las diversas pruebas hacen que la fe crece, como es una obra como es la refinación del oro. El fuego del oro lo deja más puro que antes. Y así las pruebas de la vida nos deja igualmente más puros. La prueba no es para ver cuánto aguantemos. Esto no tiene que ver. La prueba es para purificar como es purificado el oro. Es para mejorarnos. Es para que nuestro interior progrese. Bueno, puedes ver que el estudio de hoy es importantísimo para el cristiano y espero que juntos podamos disfrutarlo. Dice una canción escrita en inglés que tiene mucho significado. Escucha cómo va. A veces, dice, hace falta un monte. A veces un mar turbulento. A veces un desierto para llamarme la atención. Tu amor es mucho más fuerte que la prueba que me aflige. A veces hace falta un monte para aprender a confiar solamente en ti. Qué palabras más preciosas. Vamos a seguir leyendo en el libro 29 de Jeremías. Hablar sobre edificar en medio de la adversidad. Estas son las instrucciones de parte de Dios a su pueblo. Dice, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. ¿Dónde? Esta es la pregunta. ¿Dónde se hacen esto? En Babilonia, en una nación extraña, lejos de sus casas. Dios les está animando de disfrutar de su situación. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hizo transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Claro, viviendo en medio de esta ciudad. Hay que rogar por la paz de la ciudad para que la persona que reside allí pueda experimentar la misma paz. Versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Hemos estudiado de esto, del daño que causan los falsos profetas entre el pueblo de Dios. Y he dicho que los tenemos entre nosotros hoy en la iglesia también.
ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Recibe la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, la Biblia, que es la obra del Espíritu Santo. Versículo 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Usan el nombre de Dios para proclamar lo que ellos quieren. Y dice Jehová, no los envié. Y eso es lo importante. ¿Quién ha enviado Dios y quién no ha sido enviado? Antes de la deportación a Babilonia, los judíos estaban escuchando a profetas que daban malos consejos. Buscaban desesperadamente un rayo de luz que los proveyera de algún alivio para su situación. Y así es como continuaron, no solamente escuchando a los falsos profetas, sino que también se ven involucrados los adivinos en Israel, los que no fueron permitidos de parte de Dios, ministerios ilegales para Israel. Por la misma razón el pueblo estaba entrando en la espera de los sueños. Cuidado con los sueños. Cuidado de poner mucha confianza en los sueños. Pon tu confianza en la palabra escrita de Dios, que Dios nos la ha dado para dirigirnos en nuestro caminar. Pero donde no quieren meterse es dentro de la verdadera fuente de sus problemas, que es el pecado, que viene con engaño y ciega a sus víctimas. Nuestro hijo David continuó en su estudio diciendo: lo que sigue demuestra cómo los líderes trataban la situación en los días de Jeremías. Dice que curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, está hablando de los falsos profetas, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Esto está escrito en Jeremías capítulo 6, versículo 14. El pecado era importante y no lo trataron con seriedad, lo trataron, dice aquí, con liviandad. Pensaban que no cambiarían nada aunque vinieran los babilonios. Dios había protegido la ciudad muchas veces y por ello había existido hasta entonces la ciudad, pero ahora habían pasado el límite. Llega este tiempo. Nuestros fallos son obvios para otras personas, siguió diciendo nuestro hijo David, pero no para nosotros mismos. En la misa del sacerdote dice, es un chiste, una broma, el Señor esté con vosotros, dice el cura, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Un domingo, el sacerdote tuvo problemas con el micrófono, y los fieles no le oyeron bien al decir, hay algo mal con ese micrófono. Y ellos respondieron, y con tu espíritu. Hacemos bien en ponernos de parte de Dios contra nosotros mismos cuando su dedo nos está apuntando. ¿Nos hace bien la disciplina de Dios?, pregunta David. Jeremías nos dio la historia del alfarero. Las buenas nuevas son que Él puede hacer algo hermoso del mismo barro que no salió bien al principio. En el corazón de Dios está hacer algo bueno por Israel.
y no va a abandonarles en su estado presente. Dios es siempre así. Siempre tiene en sus pensamientos hacernos bien. Sigue dando el mensaje David y dice, no todos los que fueron llevados a Babilonia habían hecho mal, no todos. Sadrach, por ejemplo, Mesach y Abednego, ¿ha oído de ellos? ¿Qué mal hicieron ellos para llegar a Babilonia? No habían hecho nada mal, pero la disciplina que Dios estaba haciendo en la nación y con la nación les tocaba a los buenos como a los malos. No fueron llevados estos 3 jóvenes a Babilonia por ser malos. ¿Qué mal había hecho José para haber sido vendido como esclavo y llevado a Egipto? Lejos del hogar, los amigos y todo lo que fue suyo, las metas y planes de estos jóvenes fueron despedazados. ¿Qué pasa cuando te va mal por el pecado de otro? Quizá no hayas ninguna razón por la cual tener que pasar por una situación que te es aborrecible. Pero ahí estás, de todos modos. Y ya no puedes controlar la situación. Y Dios te ha dejado llegar a ese punto en que no puedes tú. La misma canción que había citado antes dice en una de las estrofas, que yo pensaba que yo podía controlar, que me venían enfrente. Y en esa situación vio que no pudo y que tenía que confiar en Dios. Dios le llevó a ese punto para su bien, porque es mejor que Dios controla nuestras vidas y no nosotros. No estés perpetuamente anhelando lo que en el tiempo presente es imposible. Palabras de David que voy a repetir. No estés perpetuamente anhelando lo que en tiempo presente es imposible. Empecemos a tratar nuestra situación en el lugar donde estamos, no donde quisiéramos estar. En verdad, Israel se formó como una nación mientras vivía en la esclavitud, ¿no es cierto? En Egipto, en la esclavitud, en la situación más difícil que uno puede imaginar. Allí mismo Dios estaba formando su pueblo. Acuérdalo. No todo tiene que parecer bien a nosotros para que vemos que Dios está obrando en nuestras vidas. En Babilonia podría haber dicho, aquí en este infierno no puedo hacer nada. Si estuviera en mi patria, las cosas cambiarían. No. Hay que aprender esta lección. No es correcto lo que estamos pensando cuando pensamos así. Sin embargo, Dios les dice, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Lo dice en versículo 6, lo hemos leído. Creced, dijo. La situación no es ideal, pero aprovéchala al máximo. Incluso les manda edificar casas en versículo 5. Dios utiliza lo que tenemos, no lo que pensamos que nos hace falta. No vayamos soñando estos sueños, amigo mío, hermano mío. Le digo esto porque es la verdad y porque muchas veces caemos en la trampa de pensar que todo tiene que ser bonito para que progresemos espiritualmente. Dios
utiliza lo que tenemos, dijo nuestro hijo David. No lo que pensamos que nos hace falta. No te estés lamentando por lo que antes tenías y has perdido. Dios obrará con lo que tienes ahora. Estas son buenas noticias, amigo. Dios obrará en tu vida en tiempo presente, a pesar de que te falta mucho. Quizás cosas que tenías antes, que no tienes ya. Los milagros, dice David, empiezan por cosas pequeñas. David, derrotó a un gigante ¿con qué? Con una onda pequeña. No tuvo oportunidad de aprender a usar la armadura de Saúl. Sansón tomó la primera cosa que pudo hallar, una quijada de asno, y con ella mató a 1000 filisteos, que era su ministerio. No tuvo tiempo de entrenarse en la autodefensa. Dios pidió de Moisés lo que tuvo en su mano. No le envió a hacer un curso sobre liderazgo, ni de cómo hablar en público. No pudo Moisés bien, Los discípulos no tuvieron ni idea de qué hacer con 5000 hombres hambrientos. Pero la historia nos dice que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Esto es lo bueno. Hay que confiar en Jesús, porque no logramos a tener la capacidad para servirle en su reino como Él quiere y no como nosotros pensamos. Les preguntó a los discípulos, ¿qué tenéis? En la economía de Dios, 5 panes y 2 peces eran suficientes. Es para el beneficio de los judíos orar por sus captores. Pienso en la pequeña esclava, capturada por los sirios, que servía en la casa de su general Naamán. ¿Te acuerdas la historia? Ella le habló del poder sanador que había en el Dios de Israel. Y su amo, Sirio, fue sanado de la lepra. Los judíos deben orar para que las bendiciones de la paz de su Dios omnipotente estén en las ciudades de Caldea, sus enemigos, trayendo sobre los israelitas un ambiente de paz como resultado, como dice en versículo 7. Solamente tienen que armarse con la verdad y rechazar el engaño de los falsos profetas con sus buenas noticias que no resultaron. Y así prosperarán en Babilonia de la misma manera que ocurrió en Egipto. Os recuerdo, es cuando Dios les hacía una nación en medio de la esclavitud de Egipto. Dios siguió obrando. Dios siempre está obrando. Que lo aprendamos en nuestra situación ahora donde estamos. Tú dices, pero me va pasando mal. Hay cosas que no puedo aceptar de mi situación. Bueno, mira, empieza donde estás. De gloria a Dios, dale el honor que Él merece y siga adelante confiando en Él en medio de tu situación. Tiene que amarse con la verdad y rechazar el engaño de los falsos profetas. Y hay muchos en la iglesia
que te dirán todo te va a ir bien. Vas a estar triunfando siempre. No, tenemos que pasar por pruebas diversas, dice Santiago, y también lo dice el apóstol Pedro. Y dijo Pablo que nosotros gloriamos en las tribulaciones, porque en estas situaciones Dios está haciendo una obra interior, y solamente así puede tu alma prosperar. Así prosperarán en Babilonia los judíos, de la misma manera que ocurrió en Egipto. Seguimos leyendo. Aquí vamos a ver que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Lo has escuchado? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, se me hace que es el capítulo 8. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no cambia de pensamientos, no cambia de planes, Dios. Hay solamente el plan A. No hay un plan B en los propósitos de Dios. Él lleva a cabo su plan original que Él había hecho desde antes de la fundación del mundo. Lo va llevando a cabo ahora exactamente como Él quiso hacerlo. Versículo 10. Estamos en Jeremías 29. Los recuerdo. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Este es el tiempo que Dios dio a Jeremías, que el pueblo suyo, iba a estar en Babilonia. 70 años y no más y no menos. Dice: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Siempre hay luz en el túnel de Dios. Siempre verás el otro lado, que son las promesas de Dios, la luz que está por delante. Y mira, aquí tenemos la promesa tan guapa que nosotros muchas veces citamos, los cristianos, pero a veces no lo ponemos en su contexto. Pensamos que Dios va a obrar con nosotros y vamos a prosperar y vamos a estar de buena salud y todas las cosas van a ser magníficas. Doy risa porque no es así la vida cristiana. Pero mira lo que dice: en medio de los problemas, en medio de Babilonia, en medio de una tierra extraña, en medio de una situación muy incómoda, yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, la promesa. Pero no te olvides del contexto. No te olvides dónde Dios da esta paz. Está en medio de problemas y dificultades, donde Dios te hará prosperar, especialmente en tu espíritu. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin. Este es lo importante. ¿Dónde terminamos? Y en las cosas de Dios uno termina muy bien. Dios sabe cómo terminar sus historias. Lo hizo en el caso de Job, por ejemplo.
Y toda la Biblia te enseña que Dios, al fin de cuentas, arregla los asuntos y te lleva adelante en un lugar espacioso, como dijo David, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, qué guapo, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Por qué le van a buscar de todo corazón? Por la situación en que estén. Porque muchas veces no sabemos buscar de todo corazón, mientras que las cosas nos van bien, pero cuando estamos desesperados y no vemos la salida y no tenemos remedio para nuestra situación, es cuando clamemos a Dios y nos oye, porque estamos clamando de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Qué buena promesa. ¿Quieres hallar a Jehová? Pues mira, pon la confianza aquí. Ore a Él, búscale a Él. Seré, dice Jehová, hallado por vosotros. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Nuestro hijo David aconseja que el secreto para edificar en medio de un ambiente difícil es no perder la fe, a pesar de la gran dificultad. Dijo, ¿cómo reaccionas? O pregunta, ¿cómo reaccionas cuando estás hecho polvo? Algunos tiran la toalla y otros se quejan y les domina la amargura. Si puedo hacerte levantar los ojos por un momento, dice nuestro hijo, quisiera que supieras que Dios tiene algo que decirte. Gracias a Dios que habló a su pueblo en Babilonia. Las pérdidas y el desaliento de aquel pueblo en sufrimiento es el contexto que acompaña a un versículo muy citado del Antiguo Testamento. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 11. Hermano mío, anímate en tu situación. No tira la toalla. Confía en Dios. Dios está obrando. Las cosas difíciles en que está pasando están ordenadas de Dios para tu bien. Y Él te sacará. Él arreglará el asunto. Lo ha prometido en su palabra, las mismas palabras que estamos leyendo, escrito por su profeta Jeremías. Es nuestro. Todas estas cosas no son solamente para Israel, son para la iglesia de hoy en día, es para el individuo. Cada creyente, las promesas son nuestras. Dios no ha abandonado aún a los que están atados como consecuencia de su desobediencia. ¿Me has escuchado? Hay un remedio para tu situación, a pesar de que tú tienes la culpa por estar ahí. Quizás no tienes la culpa, quizás la culpa de otros. Esto puede pasar, pasa muchas veces. Pero aunque eres el responsable,
Dios no te ha abandonado aún, que si estés atado como consecuencia de tu desobediencia. Te estoy dando ánimo, amigo mío, y estas cosas son verdaderas. Estas son las cosas de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para tu situación, no para otros. Es para ti individualmente hoy. Si no está pasándolo ahora, lo vas a pasar en el futuro, porque así es la vida cristiana. Pasamos por luchas y pruebas, por varias pruebas, dijo Santiago. Tu reacción, sigue hablando nuestro hijo, estoy dándole su mensaje porque yo fui animado y otras personas fueron muy animados por este mensaje y por eso lo estoy compartiendo con vosotros. El hijo dijo, tu reacción determinará si sacarás provecho de la situación o si serás derrotado. Depende de tu reacción. En los Estados Unidos hay una cordillera llamada la Gran División. Escucha, el agua que cae sobre ella fluye o bien al Océano Pacífico, lejos al oeste, o al otro lado al Océano Atlántico, lejos al este. Cayó en el mismo lugar, pero algo fue hasta el oeste, otro fue hasta el este, cada uno a diferente océano. Dependiendo de tu reacción, tus destinos pueden estar muy lejos el uno del otro, ¿entiendes? Dios llevó a Israel a una crisis, a una gran división, y su consejo fue, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Este versículo también está en Jeremías. Está en capítulo 6, versículo 16. Apúntelo, acuerda de esto. Es un versículo para la crisis en tu vida. Apúntelo, te animo a hacerlo, porque este será un lema para toda tu vida. Siempre preguntad por las sendas antiguas. Elige la senda antigua de Dios. Muchos en la sociedad actual, la sociedad sintética en la que nos encontramos, viven solamente para sí y rehúsan el camino que va hacia la antigua y rústica cruz. También rehusan al anciano de días como rey de su vida. Es el camino antiguo que nos lleva a lo bien, a lo bueno. Dicen que la Biblia, mucha gente, que la Biblia está anticuada. Un predicador de la generación pasada dijo, el aire es viejo y también lo es el agua, pero no podemos vivir mucho tiempo sin ellos. Las cosas antiguas son buenas, hombre. La senda que ha sido probada por el tiempo es la que vale para la vida cristiana. Es la brecha que Dios abrió, pero el pueblo dijo, no andaremos en esto. No querían este camino. Y por eso el agua que cayó sobre ellos no lo aprovecharon y fueron lejos de Dios. Jesús anhelaba juntar a los hijos de Jerusalén como una gallina a sus polluelos, pero
Lucas 13:34, véalo, Lucas 13:34, no quisiste. Añado algunas frases de 2 canciones que entra en mis pensamientos. Uno he cantado mucho, es mi canción preferido cantar. Dice, porque Dios en la cima, aún es Dios en el valle. Cuando todo va mal, Él lo transformará. Es Dios en los buenos tiempos y aún en los malos tiempos. El Dios del día, aún en la noche, es Dios. Él señorea sobre lo bueno y lo malo. La siguiente estrofa y estribillo pertenecen a una conocida canción en inglés titulado Él vive, escrito por la pareja Gaither, quizás les había escuchado. Dicen, es dulce sostener a un recién nacido, sentir el orgullo y la alegría que da, pero aún es mejor la garantía de la calma en días de incertidumbre, porque Él, Cristo, vive. Porque Él vive, puedo afrontar el mañana. Porque Él vive, ya no tengo miedo. Porque yo sé que Él sostiene el futuro y la vida vale la pena vivirla porque Él vive. Sí, nuestro hijo David apenas pasó por un incendio. Su hijo menor quemó la mano, pero corrió a los vecinos cercanos a avisarles de el incendio y no le dio tiempo a entrar otra vez en su apartamento para poner calcetina, no, sino que entró en el invierno afuera, en la nieve, en el hielo, descalzo, sin calcetines. No sabemos si esto nos pasa mañana. Perdieron todo, os digo. Pero cuando hablé con mi hijo, le hablé con una sonrisa en su rostro, porque Él, Cristo, vive. Vive en los buenos tiempos, vive en los malos tiempos. Podemos confiar en Él. A veces pensamos que tenemos controlado lo que pasa en nuestras vidas, pero Dios nos lleva a un lugar donde no sabemos qué hacer. Y tenemos entonces que depositar toda la confianza en Él, lo cual es muchísimo mejor para nosotros. Bueno, esta es la lección que Dios nos enseña en este capítulo, especialmente en el maravilloso versículo 11. Él vendrá a Babilonia para sacar a su pueblo después de 70 años. Esta es la esperanza. No va a ser fácil. Un falso profeta dijo 2 años. No. Esto fue una mentira. Esto fue un engaño. Tenía que pasar por 70 años para poder aprender en ese tiempo que el Dios de los cielos reina y tiene que reinar en nuestras vidas. En lecciones anteriores vimos el tremendo futuro que el apóstol Pablo da a los judíos en Romanos capítulo 7. Léalo, estúdialo. El evangelio es para el judío primeramente. Lo dijo más que una vez Pablo. Después nosotros los gentiles hemos sido injertados en el olivo de los judíos. Por eso, amigo mío, yo busco el bien de los judíos.
porque somos injertados en el mismo olivo, y la vida fluye de la misma raíz a nuestras tan indignas ramas gentiles. Debemos sentirnos más seguros al ver que Dios nunca abandonará al judío. Créemelo. Algunos cristianos se contradicen enseñando que Dios elige a los suyos para la eternidad, pero también proclaman que Dios ha abandonado a sus elegidos, los judíos, y los ha reemplazado por la iglesia. Esta es una mentira. Dios está todavía con su pueblo, los judíos. En 2 capítulos veremos lo que el Señor les ha dicho a ellos. Jeremías 31, versículos 3 y 4. Escucha. Con amor eterno te he amado. ¿A quién está hablando? A los judíos, a la nación judía. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel. Jeremías 31, 3 y 4. Mira, si Dios es infiel a su pueblo Israel, ¿qué garantía tengo yo que será fiel a mí? Yo puedo confiar en la palabra de Dios porque no ha abandonado a su pueblo Israel. Y por eso estoy seguro que no abandonará a su pueblo, que es la iglesia. No. Toda la confianza de Dios reside de su fidelidad a su pueblo, que nunca abandonará. Yo lo hallo como una contradicción, te digo, diciendo que Dios abandona a los judíos y ahora trata con la iglesia, dejando los judíos en las tinieblas. No, este no es nuestro Dios. Dios no trata a los suyos así. Me daría una desconfianza tremenda si yo creería esa cosa. No, Dios es fiel a su pueblo Israel y será fiel a la iglesia. Y a cada persona, a cada creyente, a cada cristiano en la iglesia. Esta es nuestra garantía. Este es escrito en el contrato del pacto que tenemos con Dios. Toda la historia de Israel, que no termina cuando termina el Antiguo Testamento, sino sigue hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué lo sepa? Porque yo hallo que la promesa que Dios ha dado a su pueblo, a pesar de que serían dispersados, estarían viajando, vagando en todo el mundo, Dios les iba a traer otra vez a su patria. Y lo hizo en 1948. Otra vez Israel es una nación soberana. Dios no ha abandonado su pueblo, los judíos, y no abandonará a ti, tampoco, mi amigo cristiano. Dios está contigo y la última persona que te dejaría, que te abandonaría. Tú puedes ser que pierdas la esperanza, pero todavía el Espíritu Santo está contigo y te llevará otra vez a la bendición. Amigo mío, que Dios te bendiga, que estas palabras te animen si estás desanimado. Ojalá que este programa sea la que levanta a personas desmayados
espiritualmente, a tener fe y esperanza en el que es fiel, 100%, perfectamente fiel. Que Dios te bendiga y que tú sientes tu mano y que estas promesas de la palabra de Dios, especialmente lo que hemos citado, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Promesa de Dios. Jeremías 29, versículo 11. Que Dios lo bendiga con esta palabra, amigo mío. Y si no eres cristiano, claro que esta promesa no es para ti. Yo te invito a entrar entre el pueblo de Dios y que tú hayas para tu vida la misma esperanza. Hasta el siguiente programa.